Pan de yema, el pan oaxaqueño más delicioso que puedes hacer en casa. Si has ido a Oaxaca, seguro conoces el pan de yema, pues se consume todo el año acompañado siempre de chocolate caliente, aunque en noviembre es cuando no falta para el Día de Muertos, fecha en la que se les coloca una carita de alfeñique antes de hornear, la cual yo no puse porque no tengo. Este pan se hornea artesanalmente en horno de adobe y ladrillo, pero también puedes hacerlo en casa y te encantará. Por ello te invito a que me acompañes a ver la receta. Comenzaré por preparar el prefermento. Ya tengo aquí 120 mililitros de agua tibia y en el bol que se encuentra en la mesa tengo 500 gramos de harina de trigo todo uso. De ahí voy a tomar 4 cucharadas que iré añadiendo al agua. El resto de la harina la usaremos más adelantito, así que la voy a dejar a un lado. Lo siguiente es añadir la levadura. Esta vez yo usaré 7 gramos de levadura seca de panadería por la cantidad de grasa y azúcar que se usa para este pan. Claro que puedes usar menos levadura, solo que la masa tardaría más en doblar su tamaño. De hecho, puedes preparar esta masa por la noche, dejar 8 a 12 horas en el refri y al otro día formas los panes y hornear. Para ello, solo necesitarías 5 gramos de levadura. Pero bueno, vamos a comenzar a mezclar y ahí vamos a añadir una cucharada de los 100 gramos de azúcar que usaremos para preparar este pan. Para esta receta puedes usar de 90 hasta 120 gramos de azúcar. El resto del azúcar también lo iremos agregando más adelante a la masa. Sigue mezclando y vamos a dejar reposar nuestro prefermento por unos 15 a 20 minutos o a que veas mucha espuma en la superficie y haya doblado o triplicado en volumen como te voy a mostrar en este momento en el video. Así debe verse. Algo que debemos hacer antes de mezclar nuestros ingredientes es preparar una infusión. Aquí tengo 2 cucharaditas de semillas de anís. Esta es la cucharita que utilizo. Para esta receta puedes usar hasta una cucharada, ya es cuestión de gustos. De hecho, en algunas panaderías te dan a escoger con poquito o con bastante anís. Mi mamá siempre lo pide con poquito. Ahora le añadimos 2 cucharadas de agua hirviendo para que el anís suelte su aroma y así se cree una esencia. Mezclaremos y dejaremos reposar solamente 5 minutos. Posteriormente vamos a colar. Si dejamos más de 5 minutos las semillitas de anís, el agua tomará un sabor diferente y puedes llegar a sentir un sabor que no te gustará en el pan. Ya con todos nuestros ingredientes listos, vamos a mezclar el resto de la harina con 8 gramos de sal. Y mientras hago esto te comento que los ingredientes y tips los encuentras también debajo del título, en la cajita de información. Ok, hacemos un huequito en el centro de la harina y ahí vamos a vaciar todos nuestros ingredientes líquidos, comenzando con el prefermento que como puedes ver ya está perfecto. Ahora añadiré 7 yemas. Para este pan como líquido se ocupan solamente huevos y yemas. En total yo usé 2 huevos y 5 yemas, pero separé las yemas y las claras para que así vaya añadiendo las claras poco a poco. Y este es el momento en que debemos agregar el resto del azúcar poco a poco. Agregamos un poco y mezclamos, luego agregamos lo demás, sin dejar de mezclar para incorporar bien. También agregaré las semillas de anís y la esencia que preparamos hace un ratito. Aquí no es necesario agregar esencia de vainilla o alguna otra esencia porque el anís le dará un sabor muy rico a tu pan. Y de las 2 claras que vamos a utilizar solo voy a comenzar agregando un poquitito, sin dejar de mezclar. Una cucharadita de vinagre que es opcional y solo lo recomiendo si como yo usas harina de trigo todo uso. En lo personal me ayuda a que la masa quede más elástica y ayuda a que el procedimiento de amasado sea más rápido. Si usas harina de panadería, entonces ya no lo necesitas. Ok, vamos a ir incorporando la harina ayudándonos con una palita como siempre y al final vamos a terminar con nuestras manos para sentir la masa. Mientras formo la masa me gustaría invitarte a suscribirte al canal y me encantaría me dejes un comentario para así saber qué te ha parecido la receta.
También puedes compartir esta receta en tus redes sociales para que más personas prueben este delicioso pan. Ok, ve añadiendo el resto de las claras poco a poco para no pasarte. Recuerda que debes obtener una masa húmeda y esta vez sí bastante pegajosa. Si la sientes seca, solo pones un poco más de claras. Como te comenté hace un ratito, yo necesité solo 2 claras, pero si tú necesitas un poco más, en este momento agregas. Ahora que si las yemas de los huevos que ocupaste están muy pequeñitas, puedes agregar una yema más para que quede más amarillita tu masa y más doradito tu pan. Una vez has formado la masa, retira del bol y coloca en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Aquí, como puedes ver, es una masa bastante húmeda y pegajosa, así que si te desesperas, lo que yo te recomiendo es que la cubras y la dejes reposar unos 15 a 20 minutos, incluso hasta 30 minutos antes de amasar para que se te haga mucho más fácil el proceso. Yo la verdad es que voy a seguir en este momento amasando, golpeando ligeramente la masa contra la mesa por unos 5 a 10 minutos. Esta es la forma más práctica de amasar cuando se tiene una masa bastante líquida. Estoy amasando un poco más antes de añadir las grasas porque si las incorporo en este momento o antes, el proceso de amasado se alargará mucho. Nuestra masa estará lista ya que se vea suave y se comience a ver un tipo de burbujitas en la superficie, no muchas. En ese momento agregaremos las grasas. Yo usaré 60 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente y 80 gramos de manteca, se conoce también como grasa y puede ser vegetal o de cerdo. Pero bueno, vamos a comenzar a incorporar la mantequilla por partes. Añadiré unos 30 gramos y una vez esté bien integrada, añadiré los otros 30 gramos más y así hasta terminar. Mientras incorporo la mantequilla, te comento que este pan se hace normalmente con pura manteca porque hace muchos años es lo que se encontraba, pero poco a poco se ha modificado de acuerdo a el que lo prepare, así que si no tienes o no quieres usar manteca, utiliza solo mantequilla y por el contrario también puedes usar pura manteca. Ok, ahora añadiré la manteca que igual debe estar a temperatura ambiente y que también debes ir integrando a la masa por partes, de 30 gramos en 30 gramos. Si al amasar te cansas, lo que puedes hacer es cubrir la masa y dejarla reposar 15 minutos. Después de 15 minutos amasas por 5 a 10 minutos y repites este procedimiento hasta que tu masa esté suave. Yo voy a seguir amasando en este momento, golpeando ligeramente la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma o empujando y envolviendo la masa, como se te haga más fácil. Si aún sientes la masa demasiado aguada, que no puedes amasarla, agrega un poquitito más de harina. No mucho. Recuerda, tu masa nunca debe sentirse seca. El tiempo de amasado después de incorporar las grasas va de 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. Y ya que has terminado de amasar y te sientas arrepentida de haber comenzado con el proceso, es momento de formar una bolita. Y vamos a colocarla dentro de un bol. Esta vez sí te recomiendo que el bol lo laves o lo cambies por la presencia de los huevos. Le vamos a untar no mucho aceite porque la masa ya contiene bastantita. Coloca dentro la masa. Y vamos a untarle también un poquitito de aceite. No mucho porque, como te comenté, ya la masa contiene bastantita. Cubre con un trapo y dejaremos reposar a que nuestra masa doble su tamaño en un lugar cálido. Ahora que si decidiste usar 5 gramos de levadura seca de panadería, cubres con papel film y llevas al refrigerador en este momento, ¿ok? Mi masa dobló su tamaño después de 1 hora con 20 minutos. Yo te recomiendo que la revises tocando ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente quiere decir que ya está perfecta. Pues ya sabes que el tiempo en el que doble su tamaño puede variar dependiendo del clima en donde vivas. Pero bueno, vamos a retirarla en ese momento del bol y vamos a presionarla para remover las burbujas de aire que se han formado. Aquí puedes dividir tu masa en 2 a 8 piezas dependiendo del tamaño que quieras tus panes. Estos panes los encuentras en Oaxaca de todos los tamaños, desde pequeñitos hasta muy grandes. Yo haré 8 piezas.
Comenzaré dividiendo mi masa por la mitad y haré una bolita con cada una de las porciones, pues quiero que mis piezas salgan de un tamaño muy similar. Dividiré esas dos porciones por la mitad. Posteriormente cortaremos nuevamente cada porción por la mitad. Queremos que se horneen uniformemente, por eso las queremos de un tamaño muy parecido. Si hay una que se vea más grande que la otra, simplemente le quitas un pedacito de la masa y la colocas a la que veas que tiene menos, o también puedes pesar. Tus porciones deben de estar entre 122 a 124 gramos cada una. Ve tomando cada una de las porciones y presiona formando un círculo que debes doblar sobre sí mismo, formando una bolita como se muestra en el video. Posteriormente voltea para que queden las costuras abajo y volea a que quede una bolita muy bonita. Y ya que hayas boleado, sumerge en ajonjolí o semillas de sésamo como tú las conozcas. No necesitas untarles huevo o aceite, pues por la presencia de yemas y la cantidad de azúcar, este pan te quedará bien doradito. Ve colocando las piezas en un molde con papel de hornear o solo engrásalo y enharínalo ligeramente. Acomoda bien las bolitas con ayuda de tus manos, como se muestra en el video, y las dejaremos reposar a que doblen su tamaño. Ya sabes que este tiempo dependerá del clima donde tú vivas, pero déjalas cerca de un lugar cálido. Para asegurarte que ya están listas, nuevamente revisa tocando ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya están perfectas. Los míos estuvieron listos en 1 hora con 10 minutos y ya están perfectos. Han doblado su tamaño. Se ven aún algo aplastaditos, pero no te preocupes, inflarán muy bien en el horno. Y te muestro cómo debe verse tu masa al tocarla con la yema de tus dedos. Esto es importante porque si te pasas del tiempo, es decir, que la marca de tu huella se queda en la masa, al cortar se va a desinflar tu pan y no quedará tan bonito. Para cortar, usa una navaja o un cuchillo bien filoso. Haz un corte en el centro de unos 5 milímetros más o menos de profundidad, o puede ser un poquitito más para que abra bien tu pan. Como puedes ver aquí, le paso 1 o 2 veces la navaja y ninguno de los panes se desinfla. Ya que todos estén listos, llevaremos al horno, que ya debe estar a 200 grados centígrados. Es importante que tu horno ya esté a esta temperatura. Ahora, al meter tus panes al horno, debes reducir la temperatura a 190 grados centígrados y los vamos a dejar ahí por unos 15 a 20 minutos, o a que los veas bien doraditos y tu casa se inunde de su delicioso aroma. Mis panes estuvieron listos en 17 a 18 minutos más o menos. Al sacarlos, ve por una palita o ayúdate con los guantes porque estarán aún calientitos. Y los vamos a ir colocando en una rejilla para dejarlos enfriar. Ya sabes que también puedes usar la rejilla de tu horno, que debe estar fría. Me encantaría pudiera sentir el olor. Estando tan lejos de mi casa, su aroma me transporta inmediatamente a Oaxaca y me hace sonreír. Este es un pan que al tocarlo debe sentirse ligeramente firme en la superficie y que debe quedar muy doradito. Además de que, como te comenté en un inicio, se hornean en hornos de adobe y ladrillo, así que si los quieres aún más doraditos, puedes dejarlos un ratito más que yo en tu horno. Y mira que aunque te mostré que es un pan firme por la superficie, a la vez es muy suave y con una miga muy bonita y amarilla por la presencia de las yemas. Y esos trocitos de anís dan un sabor suave y sensacional. Si vas a Oaxaca, se asegurarán de que cuando compres chocolate caliente lo acompañes con este delicioso pan de yema que debes sumergir en el chocolate para que el pan lo absorba, pues es como una esponjita con mucho sabor que estoy segura te encantará. Y si eres de Oaxaca como yo, te invito a que te suscribas. Realmente me ayudarías mucho, somos paisanos. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.